No hubo lectura hoy, ¿verdad? Amén. Vamos a la palabra del Señor, allá hermanos en Colosenses 2, 16 al 23. Hoy estaremos hablando bajo el tema no al legalismo, no al libertinaje, sí a la santidad. Y Colosenses, hermanos, nos habla acerca de la libertad en Cristo frente a las falsas prácticas, falsas apariencias de piedad que no enseña la Biblia. Y leemos la palabra del Señor así. Colosenses 2, 16 al 23. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entrometiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivieses en el mundo, os sometáis a preceptos, tales como no manejes, ni gustéis, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad ciertamente reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Dios bendiga su palabra. Pueden sentarse los que se pusieron de pie. No al legalismo, no al libertinaje, sí a la santidad. Hay un millonario muy famoso, William Herbert, un millonario coleccionista de obras de arte. Dice que cuenta la historia que un día estuvo leyendo un documental de un gran tesoro valioso. Y este hombre empezó a mover cielo, mar y tierra para encontrar ese tesoro. Pero dice que después de varios meses de búsqueda, descubrió que ese tesoro que tanto buscaba, mire, estaba en su propio almacén. Y lo mismo a veces nos pasa en la vida cristiana. Muchos de nosotros buscamos muchas cosas en este mundo, ignorando el verdadero tesoro que habita en nosotros y está dentro de nosotros, que es Cristo Jesús. Buscamos y buscamos a ver las cosas del mundo, queriendo satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos, cuando Cristo es el verdadero tesoro, el que puede cambiar nuestra vida para siempre. Y eso es lo que nosotros podemos ver en Colosenses 3, Colosenses 2:3 nos dice:
porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 2:3 dice, en quien estáis escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, en Cristo Jesús. Y hoy, hermanos, vamos a ver acerca de la libertad en Cristo y acerca de las falsas apariencias de piedad. A lo largo de la historia, personas se han sentido atraídas por los rituales religiosos como una forma de acercarse a Dios. Muchos por sus actos generosos, muchos por sus servicios a la comunidad, muchos por obras. Y a veces todo el mundo busca acercarse a Dios de una forma que le parezca mejor. Muchos en las iglesias han recurrido a los rituales como una forma de buscar la salvación. En el monasterio, por ejemplo, Martín Lutero vivió impulsado a buscar la aceptación de Dios a través de sus obras. Y él escribió así: me torturé con la oración, el ayuno, las vigilias y el frío. Y el frío solo podría haberme matado. Por el hambre podría haber sufrido una gran gastritis. En otros pasajes él recordó: cuando yo era monje, me castigué enormemente, duramente, casi 15 años con el sacrificio diario. Me torturé con ayunos, vigilias, oraciones y en otras obras muy rigurosas. Sigue diciendo, pensaba fervientemente en alcanzar rectitud por medio de mis obras. Dice que Martín Lutero dice que se confesaba como unas 15, 20 veces al día. Dice que pasaba confesando sus pecados y cuando se iba y se recordaba de alguien que no había confesado, se volvía a regresar, venía y se confesaba. Se iba y cuando se recordaba venía y se volvía a confesar. Y más tarde Martín Lutero viajó a Roma. Dice que subió la escala santa, supuestamente los mismos escalones que Jesús subió cuando se presentó ante Poncio Pilato. Martín Lutero subió de rodillas y besó cada escalón rezando el Padre Nuestro a cada paso a llegar a la cima. Y cuando llegó a la cima, él dijo, ¿quién sabe si esto es cierto? Eso no lo hizo sentir más cerca de Dios. Mire, hermanos. Porque él creía que a través de sus obras, a través de sus ritos, lo que él hacía, él pensaba que iba a estar más cerca de Dios o iba a alcanzar la salvación. Pero cuando se dio cuenta que la salvación era por fe, que el hombre era justificado por la fe y no por las obras, ahí fue cuando él hizo un cambio radical y fue cuando escribió sus 95 tesis en la puerta de la iglesia. Mis amados hermanos, las religiones y muchas denominaciones llamadas iglesias cristianas hoy promueven un ritualismo, aparentando llevarnos a acercarnos a Dios. Pero hoy a través de la palabra del Señor,
vamos a ver que no es así como las religiones lo dicen. Y hoy quiero hablar, hermanos, como pastor, pero no quiero hablarlo, hermano, con una rigidez, sino quiero hablarlo con todo mi corazón y con amor y con gracia. Y esperando que usted no se ofenda. Porque recuerda que estamos viendo, hermanos, una predicación expositiva. Por eso cuando comenzamos Colosenses le dije que a veces, por ejemplo, cuando vamos a llegar al capítulo 3, capítulo 4, a veces vamos a ser confrontados. Y no vaya a pensar que usted diciendo el pastor lo dijo por mí. No es eso. Por eso, hermanos, el apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, él los escribe, hermanos, a ellos, porque recordemos que ya lo hemos venido hablando, hermanos, en su contexto, los creyentes de Colosa, hermano, una iglesia que estaba siendo influenciada por el sincretismo, mezclando el judaísmo, mezclando filosofías humanas y mezclando prácticas ascéticas. Y el propósito del apóstol Pablo era afirmar la supremacía y la suficiencia de Cristo frente a doctrinas que intentaban añadir requisitos humanos a la fe cristiana. Y eso nos da a entender nosotros, por ejemplo, se cuenta la historia. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos derrotó a Japón y ellos declararon victoria, que Japón se había rendido. Y a pesar de eso, que Estados Unidos había declarado victoria y que Japón, hermanos, se habían rendido, habían algunos grupos todavía en unas islas luchando todavía, peleando todavía. Cuando ya el gobierno había declarado victoria, donde ya nadie tenía que estar luchando. Eso nos enseña a nosotros hoy en día que, hermanos, muchos cristianos hoy en día, a pesar de que Cristo ha obtenido la victoria sobre el pecado y ha derrotado a Satanás públicamente, hay muchos todavía luchando con obras humanas, tratando de agradar a Dios por medio de sus obras. Y dejando a Cristo por un lado, sabemos que Cristo ha despojado a Satanás públicamente. Dice que Él clavó el acta y lo anuló todo en la cruz. El acta, hermanos, lo vimos la semana pasada, que era todos los pecados que condenaba a un malhechor. Cuando un malhechor era encerrado, encarcelado, ahí en la puerta de la cárcel le escribían cuáles eran los delitos de ese malhechor, por qué estaba siendo condenado. Y también nos habla acerca de la ley. La ley, hermanos, la ley condenaba, la ley decía esto y esto, pero vino Cristo, lo anuló completamente y nos dio la victoria. Y cuando tratamos de nosotros, hermanos, agregar cosas humanas, estamos dejando a un lado la obra de Cristo. Y nos estamos afianzando sobre los méritos humanos o obras humanas que no tienen nada que ver en cuanto a la obra redentora que Cristo Jesús ha hecho. Y si nosotros vemos, hermanos, su contexto inmediato, vimos la semana pasada que Pablo advierte contra las filosofías humanas y tradiciones humanas que no se basan en Cristo, que no se basan en la obra de Cristo. Y vimos que Cristo es la plenitud de la deidad y en los creyentes estamos completos en Cristo. Ya no hay cosas que nosotros tenemos que añadir. La obra de Cristo en la cruz anuló los decretos que nos eran contrarios y despojó a los poderes espirituales públicamente. Por eso, si nosotros vemos en el 2:8 dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres,
conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y por eso ahora el escritor del apóstol Pablo, ahora en el 16 nos dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Dice, por tanto, hermano, conecta con la obra redentora de Cristo Jesús que ha hecho en la cruz del Calvario. Por ejemplo, el 14 dice, anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contrario, quitándolos de en medio y clavándose en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Sabemos, hermanos, lo que en el Antiguo Testamento se practicaba era una sombra de lo que iba a venir. Y usted sabe, hermano, que es una sombra. Por ejemplo, usted puede ver su sombra, pero no lo puede abrazar. O por ejemplo, a ver cuántos tienen la foto de un familiar. Usted lo ve nada más la foto. Tal vez le puede besar así a la foto, pero no lo puede abrazar. Pero si esa foto está representando algo. Pero cuando ya tiene a la persona ahí en persona frente a usted, si ya lo puede abrazar, ya puede hablar, ya puede platicar. Entonces, hermano, lo que la ley había demandado era una sombra de lo que iba a venir, hermano, tipificando a Cristo. Entonces, hermanos, la fe cristiana no se define por rituales externos, sino por la relación con Cristo. Y no confundamos legalismo, libertinaje con santidad. Recuerde eso. Por eso puse ahí, hermanos, no al liberalismo, al legalismo, no al libertinaje, pero sí a la santidad. Mire, dice la palabra del Señor, por tanto nadie os juzgue en comida o bebida o cuanto a días de fiesta, luna nueva, días de reposo. Si nosotros vemos lo que Dios había demandado a su pueblo de Israel en Números 11, usted puede leer Números 11, 15 al 20, ahí están todos los requisitos que Dios había requerido para su pueblo. Habían cosas que Dios había demandado, por ejemplo, usted no podía tocar un muerto porque se contaminaba. Ni podía tocar a una persona enferma porque se contaminaba. Por ejemplo, disculpe que te voy a usar a él con tu permiso. Él trabaja de doctor y inyectando a personas. Y le pregunto yo, ¿por qué no trabajaste? Dice, no, ¿y por qué? No es que estaba enfermo. ¿Y por estar enfermo no trabajaste tú? Sí. ¿Pero por qué? No es que trabajo con personas, con ancianos. Usted sabe que eso es bien peligroso. Yo le digo, es la ética, es la política de la compañía. Usted sabe que obviamente eso es peligroso, trabajar con personas ya ancianas y un enfermo. Le escuché así, pero cuando estaba leyendo, aquí, hermano, me puse a meditar. Pues sí tiene mucho que ver. Por ejemplo, si había una persona leprosa, con solo usted tocar su ropa o sentarse en la silla donde esa persona leprosa se había sentado, usted era contagiado con la lepra. Y eso era la ley que Dios había demandado que una persona no podía tocar. Y era prohibido.
Cuando encontraba un animal muerto no lo podía tocar. Eso era lo que demandaba la ley. Y vemos que aquí en la iglesia de Colosa estaba entrando, hermanos, el judaísmo. Que querían, hermanos, todavía imponer las reglas. Dios había dado mandamientos, pero hermanos, por ejemplo, no vamos a confundir también la ley moral de Dios. John Piper decía, es moralismo. Pero recuerda que, hermanos, Dios, hermano, ha establecido sus leyes morales. Lo que la ley demandaba era de que una persona no podía tocar porque se contaminaba. También Dios había demandado que habían cosas que no se podían comer y hay cosas que sí se debían de comer. Y entonces miren lo que el judaísmo estaba haciendo, querían imponer todavía sus ritos. Dios dio sus mandamientos al pueblo de Israel. ¿Y por qué? ¿Con qué propósito dio sus mandamientos? Dice, para saber si el pueblo andaba en sus caminos, si obedecía a Dios o no. Con eso fue el propósito de Dios de dar sus leyes. Pero estaba testificando, hermanos, a Cristo. Y entonces ellos estaban imponiendo sus leyes. Por ejemplo, Dios dio los 10 mandamientos. Pero ¿qué hicieron ellos después de los 10 mandamientos? Escribieron 603 mandamientos más después de los 10 mandamientos que Dios había dado a su pueblo Israel. Vinieron ellos, hermanos, escribieron 603 mandamientos más que eran impuestos por ellos. Habían comidas que Dios había establecido, hermanos, que no deberían de comer. Y ellos querían establecer esas mismas prácticas todavía en la iglesia de Colosa. No, eso no puedes comer, eso sí puedes comer. Como hoy en día no puedes comer puerco. Alguien dijo, ¿será que puedo comer puerco? Cómete lo que quieres. Ay, es que no se puede comer camarón. Pues si no lo quieres comer, no lo comes. Ay, es que esto, mire. Dice comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva y días de reposo. Mire. Dios había establecido leyes. Pero ellos todavía querían guardar, no que cada 30 días, no que cada 8 días, no que cada año. No que tienes que guardar el sábado. Cuando sabemos que Cristo ahora es nuestro reposo, hermanos, en Él ahora descansamos. Él nos ha librado de todas nuestras cargas, de todo, hermanos. Ya no son necesarios. Pero hermano, si creemos que a través de eso, hermano, entonces estamos dejando a un lado la obra de Cristo. Si creemos, hermano, por no tocar o por no comer o por no guardar un día o por esto, hermano, creemos que eso está ayudando a nuestra salvación. Estamos tan equivocados. Y entonces en vano ha muerto Cristo. Y se lo voy a hablar con mucho amor. Por eso le digo, no confundamos, hermanos, legalismo con santidad. Pastor, ¿será que puedo comer pavo? Cómese los pavos que quiere. Pero si usted sabe que una familia está pasando necesidad, usted con sus 3 pavos ahí en su mesa y verdaderamente no se indigna, hermano, de ir a compartir un plato de comida, ahí sí, ya es pecado. Porque Dios nos ha demandado a compartir también con los necesitados. Pastor, y se lo digo con mucho amor, hermano, si estamos hablando, hermano, bajo la gracia.
Pastor, ¿será que puedo poner mi árbol de Navidad? Póngase los árboles que usted quiera. Pero yo le pregunto, ¿cuál es el propósito? El árbol de Navidad, hermanos, supuestamente, muchos dicen que representa la vida, el hogar cambiado, la familia cambiada, transformada por la vida y la obra de Cristo Jesús. Un árbol bonito, decorado ahí, supuestamente está representando a nuestra vida, hermano, de la obra que Cristo ha hecho en nosotros. Cómo debe de brillar nuestra vida ante el mundo. Pero si usted tiene su árbol de Navidad ahí, está viviendo como animal, está viviendo como enemigos en su casa, no se hable, durmiendo ahí cada quien en su cama, mire, y durmiendo para allá, mire, ¿qué es eso? Durmiendo solo ahí en este tiempo de frío, arrollándose ahí por el frío, mire. Y su árbol ahí supuestamente con lucecitas, mire. Si está brillando la luz de Cristo en su vida, entonces ahora demuestra, ámase, no importando, hermano, verdaderamente uno se ama, uno demuestra ahora el amor. Ese es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, hermano. Un cambio dentro de nosotros, aunque pobre, aunque no hay regalo, no hay nada, pero ya tenemos ese regalo precioso que es Cristo Jesús. Y nuestra vida ahora brilla ante el mundo. El mundo puede ver una familia, hermanos, un esposo, una esposa, unos hijos cambiados, transformados por la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Mire, hermano, eso es. Pero si tiene su árbol de Navidad ahí, mi hermano, pero si su vida no refleja, entonces, hermano, ¿qué chiste tiene? Es que para adornar la casa era tiempo de época. Si lo va a poner, ¿por qué no lo pone todo el tiempo? Es que la ocasión, no, hermano, en Cristo ya no hay ocasión. Se lo digo, hermano, con mucho amor y con mucho respeto. Amén. Pastor, ¿será que me puedo cortar el pelo? Quíteselo todo si quiere. ¿Quién no está conforme con lo que Dios ha hecho y cómo Dios lo crió? Pastor, ¿será que me puedo poner maquillaje, me puedo pintar? Píntese como usted quiera. Pero recuerda que Dios lo hizo cabal y perfecto y tal y como Dios lo hizo a usted. Revise a ver qué le falta. Va a tener que Dios que veo, ay, el que aquí no se miraba, me lo voy a poner o me lo voy a quitar, es que aquí le hizo falta a Dios y Dios se equivocó conmigo. Mírese en el espejo. Y cuando se quita el maquillaje, la pintura que tiene, y mire, vuélvese a mirar cómo es. Ay, pero pastor, pero es que Dios ve el corazón. Claro, pidémosle, Dios ve el corazón y no lo exterior. Miremosle, hermano, en su contexto cuando verdaderamente se escribió ese pasaje. Mire, hermano, ok. ¿Qué nos enseña, hermanos? Por ejemplo, hablemos del maquillaje, pintura y todo eso, no sé qué más. No está hablando de inconformidad, que obviamente la persona no está inconforme como es y quiere aparentar lo que no es. ¿Qué representa el maquillaje? Engaño, falsedad, hipocresía. Porque está aparentando una persona ser que no es. Y cuando se quita el maquillaje, ¿cómo es? Mire, ay. Mire. Eso quiere decir que no está conforme a como Dios lo crió. Pastor, eso es legalismo. Ay, no, eso es legalismo. Hermano, si Dios ha hecho, por eso, hermano, Dios ve el corazón. Cuando Dios ha cambiado nuestro corazón, ahora verdaderamente el cambio que ha hecho en mi corazón, ahora voy reflejando, voy mostrando que ya soy una persona cambiada, ya soy una persona transformada. Ahora ya no vivo como vivía el mundo. Mire, hermano, porque hoy en día usted sabe que ya no se distingue quién es cristiano y quién no es. Y no me voy a reflejar mi vida cristiana yo arrastrando aquí. Mire, hermanos, y las hermanas ahí arrastrando su vestido ahí, a todos barriendo ahí, hermanos, cuando entran. No es eso. Eso no, hermanos, le añada a su salvación. No esté aparentando lo que no es.
Tampoco va a venir aquí, hermanos, y todo provocando, también demostrando, hermano, como una vida impía, hermano, como una persona mundana, tampoco. La vestidura, hermano, no cambia a la persona, pero sí identifica a la persona. Entonces el pastor, ay, mira, no te puedes poner short al legalismo. Mire, hermanos, y muchos hermanos, por no tildarlos como legalistas, han entrado en el libertinaje. Por ejemplo, ve iglesias hoy en día, hermano, quienes están ministrando los altares. Estaba yo viendo estas semanas, hermano, personas que ministran la adoración, hermano. Estaba viendo un hermano con sus greñas hasta atrás y todo, bien agarrado a su pelo y el pantaloncito, hermanos, como mujer bien apretadito, hermano, y con unas, hermanos, cadenitas aquí y unas sandalitas, y ellos ahí, hermano, alabando a Dios, levantando su mano, supuestamente, hermano. Ay, que eso es legalismo. Hermanos, les vuelvo a decir, el legalismo no tiene nada que ver, hermano, con la santidad. Por eso cuando Dios, y eso es era, hermano, que muchos estaban diciendo, no puedes esto, no puedes comer esto, no puedes tocar esto. Lo que realmente la ley había demandado. Y por eso, hermano, le vuelvo a decir, la fe cristiana no se define por rituales externos, sino por la relación con Cristo. Y cuando Cristo ha cambiado el corazón del hombre, de la mujer, del joven, de la señorita, hay un cambio radical dentro del corazón de la persona, y la persona ahora se conoce por sus frutos. Se conoce por sus frutos y se conoce por sus acciones. Pero también usted sabe que hay personas allá afuera bien piadosas, hay personas allá afuera bien morales, ¿sí o no? Hay personas que no tienen nada que ver con hermano, con la iglesia, que no son nada, hermano, pero se rigen con una vida moral. Y todos nosotros, hermanos, nos regimos por una vida moral. Todos nosotros, hermanos, hay un legalismo dentro de nosotros, ¿sí o no? Por ejemplo, usted tiene, ay, aquí no entres en la casa sin zapatos. Ay, no, aquí no te pones esto. Ay, que aquí no pueden tocar esto. Y aquí te bañas antes de entrar. Y aquí, mire, la ropa se deja aquí. Esto se pone aquí. Niño, por favor, no me toques. Y todo bien. ¿Es así o no es así? Son reglas. Y todos nosotros nos regimos por reglas. Va a trabajar en un lugar, usted tiene la regla. No puede hacer lo que usted quiere hacer, lo que está a su antojo. Hermano Julio, usted hace lo que se le da la gana en la compañía. No, a ver, ¿cuántos trabajan aquí en compañía, hermano? Usted hace lo que se le llega a la hora que se le da la gana, hace lo que se le da la gana, hace lo que a su antojo o se rige por las reglas. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si este mundo se rija por reglas, por moralismo, entonces ¿cuánto más será la vida cristiana? Y Dios ha establecido sus parámetros dentro de la Biblia. Por eso, hermanos, nosotros nos regimos conforme a la palabra del Señor y no conforme a mandamientos de hombre. Pero sí es necesario, hermano, que verdaderamente hay una ética, hermano, de vestimenta, de comportamiento dentro de las iglesias, y eso no lo vamos a descartar. Si usted está de acuerdo conmigo, no está de acuerdo, pero tiene que ser así, si no vamos a vivir, hermano. ¿Por qué cree hoy en iglesias, hermano, ha entrado el libertinaje? Por no tildarlos, hermanos, como legalistas, se han dado la libertad al libertinaje. Mire, yo conozco pastores, hermano, no conocía, pero pues, hermanos, alguien subió una foto, la esposa de los famosos pastores, mire. Y cuando vi a las esposas de ellos, yo dije, bueno, ¿serán cristianas o no serán cristianas? De veras, hermanos, da pena. Nosotros, hermanos, tenemos que regirnos conforme a la palabra del Señor. Por eso a la palabra no lo añadimos ni lo quitamos, sino que nuestra fe, nuestra conducta de vida es la palabra del Señor. Amén. Y es por eso, hermano, que en el versículo 18 al 19 Jesús da advertencia contra los falsos hermanos, maestros y el misticismo. Algunos promovían también experiencias espirituales, adoración a ángeles, visiones.
Y Pablo denuncia la falsa humildad y el orgullo espiritual disfrazado de piedad. El error principal es, hermano, desconectarse de la cabeza que es Cristo, de quien proviene el crecimiento espiritual, un crecimiento genuino y verdadero. Toda espiritualidad auténtica depende de nuestra unión con Cristo. Por ejemplo, hermanos, el misticismo, el gnosticismo. Ellos, hermanos, añadir cosas. No, que tú tienes que ser espiritual. No, tú tienes que tener un conocimiento profundo. Es necesario que Dios te revela. Si Dios no te revela, tú no vas a conocerlo. Y empezamos a hablar ahí de numerologías. 4 más 3 es 7, número perfecto, más 1, 8 y 12, nuevo comienzo, y 24, a los 24 ancianos, y empezamos a numerar ahí, hermano, que simplemente Dios se los revela solo a ellos, solo a aquel que tiene un profundo conocimiento. Y que a través de eso tú vas a ser más espiritual. Necesitamos una búsqueda. Y cuánta gente, hermano, no entra, hermanos, en éxtasis y queriendo que Dios, Señor, revélame, Señor, muéstrame una visión. Y muchas iglesias están llenas de eso, mira. Ay, si no brincas es porque no eres espiritual. Si no hablas en lengua es porque no eres espiritual. Ay, si no saltas, no corres, es porque no eres espiritual. ¿Quién te dijo si correr? Y mire, la gente allá afuera andan corriendo y gritando y mírelo a ver si son espirituales. Eso era lo que promovía, hermano, el gnosticismo, hermano, y el misticismo. Entonces, toda espiritualidad auténtica depende de la unión con Cristo. El versículo 20 y 23, hermano, el rechazo al ascetismo legalista, mire. Pablo recuerda, hermano, la muerte con Cristo como una ruptura con el sistema humano, la justificación, las reglas como no toquéis, no gustéis, no manejes. Son mandamientos humanos sin poder, hermano, que no tienen poder para transformar el corazón del hombre. Hermano, no puede hacer esto. Pero mire, hermanos. Es, por ejemplo, hermanos, algo decía mi papá, y ahí voy a usar esta palabra, espero que no nos ofendamos. Por ejemplo, un perro que le gusta, hermanos, comer muchos huevos, decía mi papá, ni porque le quemes la trompa, ni así va a dejar, decía. Imagínense. Es, por ejemplo, mire, usted tiene por ejemplo, los perros huskies, que es su tendencia, su naturaleza. Y a ellos les gusta, hermano, cuando usted los suelta, ven cualquier animal y se los agarran así, pum, y se los matan en un minuto, ya se mataron 10, 15 gallinas. Y viene usted, hermano, la agarra y le da una buena paliza y hasta lo deja medio muerto. Al instante que usted lo deja ahí, pues va a tener miedo, pero nomás muévese usted y va a ir otra vez, se mate otras 15 gallinas. Es su naturaleza, no puede cambiar porque es su naturaleza. Y a veces así el ser humano, ni porque se le impone cosas, hermano, cuando su naturaleza es carnal, siempre va a ir tras los deseos de la carne. Y cualquier, hermano, su obligación o cualquier cosa que se le impone no se va a poder cambiar, pero más sin embargo, cuando la persona es cambiada, su corazón es transformado y verdaderamente regenerado, la persona es una nueva persona. Por eso que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, mire. Y a veces no es de la noche a la mañana, pero a través Dios nos va cambiando, Dios nos va santificando, Dios nos va cambiando nuestra manera de ser. Entonces Pablo, hermano, recuerda, hermanos, la muerte con Cristo, hermano, como ruptura con los sistemas humanos de justificación. Las reglas que no toquen, no gusten, no manejes son mandamientos humanos sin poder transformar el corazón de la persona. No manejes, hermanos, como símbolo de legalismo. La frase es parte de una advertencia contra el legalismo, que es el énfasis excesivo en leyes, mandamientos humanos, en lugar de la fe
y la gracia de Dios. Mire. Y Pablo también habla acerca de la falsa sabiduría. Enseña que las reglas como no manejes, no gustes, no toques son mandamientos y doctrinas de hombres que tienen una apariencia de sabiduría, pero no tienen ningún valor para controlar los apetitos de la carne. El enfoque, hermano, tiene que ser Cristo. En lugar de enfocarse en las prácticas externas, los creyentes deben concentrarse en su relación con Cristo, quien es la fuente de toda sabiduría. Pablo argumenta que la verdadera espiritualidad y madurez no se logran con reglas impuestas, sino a través de la obra de Cristo y el Espíritu Santo obrando en el corazón de la persona. Mire qué dice la palabra del Señor. Dice: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad, culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto voluntariamente, hinchados por sus propias mente carnal, y no asiándose de la cabeza en virtud, de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Miren, cuando nosotros, hermanos, empezamos, hermanos, a seguir prácticas, estamos dejando a Cristo, hermanos, estamos dejando nuestra cabeza. Mire, ve que es Cristo Jesús. Nos desligamos del cuerpo de Cristo. Entonces, las advertencias, hermanos, del apóstol Pablo es buscar la libertad, hermanos, o buscar juicio por observancias de ciertas tradiciones rituales. La libertad cristiana, hermanos, significa hacer lo que no significa hacer lo que uno quiere sin reglas, sino vivir en gracia, en amor y guiado por el Espíritu Santo y no por mandamientos externos. El ascetismo, hermanos, puede parecer sabio, pero carece de valor contra los apetitos de la carne. La verdadera santidad, hermanos, no proviene de la presión externa, sino de la vida nueva en Cristo Jesús. Cuando verdaderamente nuestra vida ha sido cambiada, transformada, vamos a empezar a vivir una vida de santidad y verdaderamente ya no nos vamos a conformar a este mundo, sino que verdaderamente nuestra vida va a ir cambiando de día en día, ir siendo transformado y vamos a ir comprobando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, la libertad del creyente en Cristo Jesús. Cristo es la realidad que reemplaza la sombra del antiguo pacto. Ningún ritual puede añadir valor a la salvación. Por ejemplo, hoy es día de ayuno, pero usted va a salir aquí más carnal, mire. Va a ir, hermanos, enojado, regañando porque su esposa no dejó listo la comida, mire. Y si el perro se hizo adentro, y mire, usted ve que ¿para qué dejaron ese perro aquí? Y mire cómo ahora limpia tú. Hermanos, ningún ritual, hermanos, añadido tiene valor, hermanos, a la salvación. Y el peligro del falso misticismo, hermanos, son las experiencias sin Cristo, son vacías. Hay gente, hermanos, mire, que va tras eso, quieren que Dios los hable. Por ejemplo, yo conocí una iglesia allá en el área de Maryland. La gente, cuando el pastor ya está ministrando, viene aquí: Señor, habla, mire, pastor, ore por mí, ¿qué es lo que el Señor tiene para mí? Mire. Como es que si el pastor puede, y hay gente, y hay pastores que le gusta eso, mire. Les gusta manipular. Y la gente empieza a brincar y a saltar supuestamente que es mover del Espíritu Santo. No, que tienes que hacer esto, mire, hermanos. Recuerda que todo lo que nosotros hacemos, hermanos, no añade a nuestra salvación. Hay cosas que son necesarias como la oración, el ayuno,
Claro que el ayuno tiene poder, pero hermano, es más poderoso Cristo Jesús, hermano, que el ayuno. Su oración, hermanos, en Cristo no tiene ningún valor, no tiene ningún gran poder. El que tiene poder no es la oración, sino que es aquel a quien verdaderamente nos ha dejado el modelo de la oración. Amén. Entonces el fracaso, hermanos, del ascetismo del legalista, hermanos, son, hermanos, producir reglas humanas que no producen santidad en la vida de la persona. Entonces la vida del cristiano, la vida de la iglesia debe basarse en la unión con Cristo crucificado y resucitado y la obra del Espíritu Santo que está morando dentro de nosotros. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos santifica, el Espíritu Santo nos ilumina. No necesitamos que alguien, hermanos, venga y nos ilumine o que venga, hermano, que supuestamente Dios se lo reveló a él. Sino que el Espíritu Santo, hermanos, nos revela, nos enseña. Depende, hermanos, ahora de nuestra comunión. Depende, hermanos, ahora, hermanos, de nuestra dedicación al estudio, hermanos, y al tiempo que pasamos, hermanos, en estudio de la palabra del Señor. Y como principios teológicos, para ir, hermano, terminando, Cristo es suficiente para la salvación y la santificación. La verdadera espiritualidad se centra en la relación con Cristo, no en prácticas externas. Las normas humanas no pueden reemplazar la obra del Espíritu Santo. Escuche bien. Las normas humanas no pueden reemplazar la obra del Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo es el que hace la obra dentro de nosotros. Yo puedo aparentar, hermanos, una imagen de piedad, de humildad, pero si estoy viviendo en la carne, de nada me sirve eso. Entonces la libertad cristiana debe ejercerse con discernimiento, sin caer en el libertinaje ni en el legalismo, hermanos. Y le vuelvo a decir, muchos por no ser tildados como legalistas han caído en el libertinaje, han permitido toda clase de pecado. Como les decía, ay, me puedo vestir así, me puedo esto, mira, que me puedo tomar mi copita de vino en el año nuevo. Muchos dicen, no, que tienes que esto, mire. No, escudriñe su vida a la luz de la palabra del Señor. ¿Agrada esto al Señor? ¿Será que mi vida, mire, escudriñe su vida a la luz de la palabra? ¿Será que esto le agrada al Señor? ¿Cómo me veo? ¿Qué piensa la gente de mí? ¿Será que está de acorde a la palabra del Señor o no está de acorde a la palabra del Señor? Aplicación, hermanos, prácticas a nuestra vida. Uno es rechazar toda enseñanza que añade requisitos humanos a la fe en Cristo. Evalúe las prácticas religiosas a la luz de la palabra del Señor. Cultive una espiritualidad centrada en la unión con Cristo, no en apariencias externas. Recordar que la madurez espiritual proviene del crecimiento con Cristo, no de observancias de reglas externas. Conclusión, hermanos. La vida cristiana no se define por rituales, visiones o restricciones humanas, sino por la unión con Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, y en Él se encuentra la plenitud, la libertad y el poder para vivir una verdadera santidad. Se puede decir que la comunidad de Colosas, hermanos, estaba siendo fuertemente influenciada por una herejía, hermano, una herejía compleja, de un sincretismo, por judaizantes, gnosticismo, ascetismo,
que consistía en desplazar a Cristo de su preeminencia en todo. Y es por eso que, por lo tanto, Pablo escribe desde la prisión la carta a los colosenses, los cuales presentan un alto contenido cristológico, cristocéntrico, como la supremacía de Cristo, la plenitud de Cristo. Y en la exhortación de Pablo es no dejarse engañar por las filosofías huecas y sutilezas. Al igual que en Colosa, en nuestras iglesias evangélicas y amadas cristianas, actualmente, hermanos, se presentan herejías como las falsas profecías, las falsas visiones, añadiendo reglas, añadiendo mandamientos, en la que muchos creyentes han sido engañados y alejados de Cristo. Y es por eso que hoy vemos cristianos como mundanos viviendo en libertinaje, iglesias que ya no se diferencian si son iglesias o son conciertos. Y es por eso que el presente ensayo que da Pablo concluye con una exhortación de la palabra de Dios, especialmente desde la carta de los Colosenses, para que los cristianos tengan en claro y muy arraigados en nuestra mente y corazón la supremacía de Cristo, y que por él tenemos una verdadera vida y una verdadera transformación. Si eso no se refleja dentro de nosotros, escudriñemos nuestra vida, hermanos. Escudriñémonos. No podemos aparentar lo que somos, ni tampoco nos podemos dejar de llevar por las apariencias. El mundo hoy en día, hermanos, está lleno, hermanos, de confusión. Si nosotros vemos hoy en día cualquier persona, hermanos, tratando de argumentar, tratando de atacar, pero nosotros, nuestra regla de vida es la palabra del Señor. Si somos guiados, es a través del Espíritu Santo. Somos enseñados por medio de la palabra del Señor. Pero recuerda, hermano, no descartemos también la santidad. Dios ha provisto su palabra para que la persona pueda vivir una vida en santidad, una vida cambiada, una vida transformada. Y eso no se produce por reglas o mandamientos humanos, sino que se produce por la obra del Espíritu Santo, y la persona también dejando que Cristo transforma su vida. Y si creemos que por hacer cualquier cosa estamos añadiendo a nuestra salvación, estamos equivocados y estamos perdidos. Y si usted también está practicando una vida que verdaderamente no refleja a Cristo dentro de su vida, y escudriñese usted mismo. Si estamos viviendo conforme a los mandamientos, conforme al mundo vive, es porque nuestra vida todavía no ha sido cambiada y transformada, y por lo tanto necesitamos volvernos a Cristo, dejar que Cristo transforme nuestra vida. Y hoy en estos tiempos, sobre todo en estos meses que estamos, que vienen, el mundo está siendo arrastrado, está siendo manipulado, y muchos de nosotros a veces todavía también practicando cosas o no practicando porque el qué dirán o por esto, sino que nosotros, hermanos, seamos un verdadero reflejo de la obra de Cristo hecho en la cruz del Calvario, un verdadero reflejo de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida. Póngase de pie en esta mañana. Yo se lo digo, hermanos, en esta hora, no se deje engañar, no se deje manipular, déjese guiar por la palabra del Señor. Y espero que su vida sea cambiada, transformada, y que reflejemos a Cristo en nuestra vida. Oremos.
Amantísimo Padre, tú que habitas en tu trono de gloria, hoy te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú cada día nos hablas y nos transformas. Es tu palabra hablando a nuestra vida hoy. Y hoy queremos ser guiados, Señor, por tu palabra. Te pedimos perdón si en algo hemos estado fallando. Si tal vez nos hemos dejado llevar por las tradiciones, reglamentos que el mundo ha impuesto o hombres han impuesto, y no nos hemos dejado guiar por tu palabra, hoy te pedimos perdón. Queremos ser una iglesia verdadera. Queremos ser una iglesia centrada en la obra de Cristo. Y dejamos que tú, Señor Jesús, obras dentro de nuestra vida. Lo que tú has hecho en nosotros, que se pueda reflejar en nuestra vida. Tu palabra dice que somos la luz del mundo, somos la sal de la tierra. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos, Señor, en esta hora. Te lo pido, Padre, de una manera tan especial. Darnos de tu gracia, darnos de tu favor. Y que tu Espíritu sea moldeando, dirigiendo nuestra vida conforme a la luz de tu palabra. Te damos la honra y la gloria. Bendice a mis hermanos, cuídalos, guárdalos, que cada uno pueda tener un feliz retorno a sus hogares. Bendice sus vidas, bendice todo, Señor. Que seas tú en la vida de ellos, Señor Jesús, y que a través de esta palabra nuestra vida pueda ser guiada, enseñada.